de qué es lo que la Biblia dice del infierno, qué es el infierno, y vamos a tener estudio al respecto de esto. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar, a disponernos, que Dios nos guíe. Señor, yo ruego de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para empezar esta serie, para trazar el tema de hoy. Guíame, dame de tu gracia, dirección, respaldo, sabiduría. Y ruego por mis hermanos para que también cada uno de nosotros nos dispongamos en nuestros corazones para recibir esta palabra y cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. La serie se titula Lo que la Biblia habla del infierno. El tema, el número 1 que vamos a tratar hoy se titula La realidad del infierno. Ese es el tema de hoy. Es una realidad que, bueno, aunque muchos quizá deciden no creer, otros deciden tener la esperanza que las personas que llegan al infierno pueden salir de ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Yo quiero leer una porción de la Biblia en traducción del lenguaje actual. Lo vamos a proyectar aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 16, una porción en traducción del lenguaje actual. Usted me puede seguir en Reina Valera 60, en Lucas 16, verso 22. Habla de el acontecimiento de dos personas que fallecieron al mismo tiempo. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto de esto, ya que mientras que usted busca la cita bíblica, el hombre, la humanidad, ha tenido la incertidumbre, siempre ha tenido la incertidumbre de qué existe más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá? Y cada quien elige creer lo que quiere creer, cada quien es libre de creer lo que quiera. Cada quien cree lo que le conviene, lo que crean, lo que quieran creer. Y muchos tienen sus propias teorías sin creer en lo que Dios dice, lo que Dios enseña en su libro. Otros se apegan a lo que la Biblia dice. Otros ignoran, no saben ni a dónde correr. No saben ni a dónde irles, y a aquel o a este. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Y cada quien es libre de creer o de ignorar lo que quiera. Pero es la responsabilidad de cada ministro, de cada predicador, enseñar lo que la Biblia dice. Ya que esto es lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, menciono, no busque. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfeccionado en los caminos y entendimientos de Dios. La Biblia es útil para eso, pero cada quien es libre de creer. Qué bueno que usted está aquí, los que están detrás de cámara, porque vamos a tocar uno de los temas menos agradables o menos deseados de hablar, más difíciles de predicar, el infierno. Lucas capítulo 16, en el versículo 22, en la traducción del lenguaje actual, dice que murieron estos personajes. Y uno fue llevado a un lugar y otro a otro. Hay quienes creen que después de la muerte existen 3 lugares, el cielo, el infierno y un purgatorio donde pueden, pero la Biblia no habla de un tercer lugar, solo habla de 2 lugares. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Lucas 16, 22 dice, un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Lo enterraron nos habla de que el hombre el ser humano tiene un cuerpo, pero tiene una alma, un espíritu. Al hombre lo enterraron, su cuerpo estaba en el panteón. Pero ¿dónde estaba él? Dice el versículo 23.
cuando ya estaba en el infierno, note esto, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo. El que había sido rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. En el infierno, donde sufría muchísimo. De ahí nos vamos a pasar al versículo 27, porque este personaje que estaba en el infierno clamaba. ¿Para qué? Dice el verso 27. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Ya vimos en los versículos anteriores un lugar donde sufría muchísimo. Y este personaje dice: este es un horrible lugar. Yo no quiero que mis hermanos vengan aquí. Es un horrible lugar. Otras versiones dice: sufría quemándose en las llamas de fuego. Verso 29. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? La Biblia. ¿Alguien quiere saber de ese lugar? La Biblia. No busque un libro de filosofía, no busque un libro de surgido en la mente de un ser humano, busque lo que Dios dice. Hace un momento le dije que el hombre siempre ha tenido la incertidumbre de saber qué es lo que hay más allá. Hemos explicado algunos temas anteriormente cercanos al respecto, pero hoy vamos a dedicar toda una serie a estudiar a qué es lo que la Biblia enseña respecto del infierno. Y como le dije hace un momento, cada quien es libre de creer o ignorar lo que hoy vamos a estudiar. Hoy hablaremos de este tema, de lo que dije hace un momento, que son de los menos agradables de escuchar, del infierno. Un lugar donde el fuego nunca se apaga, dice la Biblia. Un lugar preparado, dice la Biblia, para todos aquellos que rechazan a Dios, que rechazan la salvación en Cristo Jesús, que rechazan su verdad. Eso es lo que dice en Mateo 25:41. No lo busque, menciono, anote, en casa compruebe, a ver si es cierto que lo que el pastor le está enseñando, eso realmente viene en la Biblia. Por eso es bueno que usted mantenga su cuaderno, su lápiz, su pluma en mano. Mateo 25:41 dice que ese lugar es un lugar preparado exclusivamente para aquellos que rechazan obedecer a Dios, aquellos que rechazan la salvación en Cristo, que rechazan las leyes. Quienes llegan a ese lugar, dice la Biblia que su tormento es terrible, eterno, y nunca saldrá de ahí, aunque sus familiares acá en el mundo le pongan velas o le hagan ciertos rezos, nunca saldrá de ahí. La Biblia dice que nunca sale. Lea todo el capítulo 16 de Lucas en su casa y se va a encontrar que nunca sale nadie. La pregunta aquí es: ¿por qué el Dios de amor prepararía un lugar tan terrible como este? ¿Por qué el Dios de misericordia prepararía un lugar tan tormentoso como este? La respuesta es algo similar a preguntar: ¿por qué fueron creadas las cárceles? ¿Para qué fueron creadas las cárceles? La respuesta es muy similar a el por qué Dios tendría que crear o preparar un lugar tan terrible como este. La respuesta es: si las cárceles fueron creadas, establecidas para castigar, escúcheme bien, a quienes justamente merecen estar ahí, porque violaron las leyes que moralmente son constituidas en una sociedad, porque asesinó, porque robó, porque violó,
porque secuestró, porque hizo toda serie de delitos que violan las leyes establecidas para que una sociedad se rija en un estado saludable. Para eso fueron establecidas las cárceles, para castigar a quien justamente merece estar ahí. La gran diferencia es que en las cárceles de este mundo, algunos pues cumplen su sentencia y recuperan su libertad. Otros tienen cadena perpetua. La gran diferencia es que en el infierno siempre es cadena perpetua, eternamente y para siempre. Ahí nadie recupera su libertad. El propósito de este mensaje, de esta serie, no es el infundir miedo a los oyentes, ni los que están aquí presentes, ni los que están detrás de cámara, ni los que escucharán el mensaje después de haber sido grabado. El propósito del mensaje es advertir. Es un mensaje lleno de amor, lleno de misericordia, para advertir, para dar esperanza de salvación en el único que nos puede librar de llegar a ese lugar, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, absolutamente nadie, puede librar al ser humano de llegar a ese lugar. Solamente Jesucristo. Y esto lo vemos en uno de los pasajes bíblicos más predicados, más enseñados, más memorizados por la gente, el cual es Juan 3:16. El problema está en que a veces, por aprendernos de memoria el mensaje, no analizamos a profundidad lo que contiene y solamente repetimos. Hacemos actos repetitivos sin analizar detenidamente lo que dice. Juan 3:16 es uno de los pasajes más memorizados por la población cristiana. Es uno de los pasajes más predicados para la salvación en Cristo Jesús, pero contiene la advertencia de una perdición eterna. Usted se sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Haga una pausa ahí. No se pierda. O sea que hay perdición eterna. Sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Sino que tenga vida. No se pierda, pero que tenga vida eterna. Este pasaje encierra perdición eterna y vida eterna. ¿Dónde está la perdición eterna? Uno de los nombres con el cual es conocido Jesucristo es el Salvador. Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo escribe y de Jesucristo nuestro Salvador? La pregunta es, ¿salvarte de qué? ¿Salvarte de quién? Y la respuesta está en la condenación eterna a la que toda persona sin Cristo en su vida va con un destino eterno ahí a ese lugar. Toda ley establecida exige sanciones a quienes violen dicha ley. De lo contrario dejaría de ser ley. Dios, que creó todas las cosas, Dios creó los cielos, creó la tierra, los mares, el mundo y lo que en ellos hay. Eso es lo que dice el Salmo 24. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Eso es lo que dice toda la Biblia. Dios creó todas las cosas, los cielos, la tierra, el mundo y lo que en él habita. Él es absoluto dueño de todo, la humanidad y de todo lo creado. Por lo tanto, Dios
tiene absoluto derecho de establecer sus leyes, sus normas que nos enseñan la forma de vida, tanto en lo espiritual, en lo moral y las normas que nos conducen para vivir en este mundo creado por Dios, en una humanidad creada por Dios. Y Él estableció sus leyes. No matarás, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ningún otro Dios, no dirás falso testimonio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no dirás falso testimonio, no hagas nada de lo que está escrito ahí que Dios prohíbe. Él puso sus leyes, puso sus estatutos, puso sus normas. ¿Por qué? Porque Él es dueño absoluto y tiene todo el poder, todo el derecho, toda la autoridad, porque de Él es todo. Él lo creó todo, de Él es y para Él. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, porque todo es de Él. Por eso, Él ha establecido un lugar, entonces, Él ha creado un lugar, entonces, para todos aquellos que violen sus leyes, para aquellos que rechacen su verdad, que rechacen, para todos aquellos que se oponen a su verdad, que rechazan su salvación. El propósito de este mensaje es entender que Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están detrás de cámara, ni de los que escucharán después de haber sido grabado este mensaje, Dios no quiere que nadie se vaya a ese lugar. Tal es el interés de Dios, que no quiere que nadie se vaya a ese lugar, que dejó las reglas establecidas, que dejó el conocimiento a la salvación, que envió a su único Hijo para llevar a la humanidad al camino correcto, porque todos íbamos en un camino desviado, todos. Y Dios ama tanto a la humanidad que envió a su único Hijo Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo toda persona sea salva de ese camino perverso, torcido y de castigo eterno al cual todos íbamos sin la gracia y la salvación de Cristo. Así que, lo queramos o no, lo creamos o no, nos agrade o no, la Biblia dice que existe ese lugar. Ese lugar existe. Aunque a usted le parezca bien o no, aunque usted lo crea o no. Es por eso que estudiamos anteriormente a esta serie alrededor de 25 predicaciones para conocer quién es Dios, que Él es justo y su justicia es que Él da a cada quien lo que merece, que Él es recto, que Él no hace acepción de personas, que Él es grande en misericordia. Pero es bueno conocer más de Dios, lo que Él establece. Y Él ha establecido un lugar. Hay un lugar. Algunos creen que está en el centro de la tierra, otros ignoran. El asunto es que a mí no me interesa saber en dónde está, no quiero ir a ver para averiguar, porque yo no voy a ese lugar. Mi fe es que Cristo ha lavado mi vida con su sangre. Pero la Biblia dice que existe un lugar como ese. Cuando Judas, uno de los 12 discípulos que estuvieron con Cristo, traicionó al Señor, manifestó con su vida rechazar a Cristo. Manifestó con su vida vivir totalmente en contra de los estatutos de Dios. Era ladrón, era mentiroso, era del diablo, dice la Biblia. No era de Jesús. Este hombre muere quitándose la vida cuando él reconoce que entrega a Jesús, tiene un remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino, y se quita la vida. Después, los demás discípulos van a tomar a un sucesor de Judas,
¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con la enseñanza del infierno? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a dónde se fue Judas. Y no lo dice de una forma específica, pero dice que se fue a un lugar. Y si Judas murió rechazando a Cristo, traicionando a Cristo, sin arrepentirse, sin vivir una vida de arrepentimiento en Cristo, aunque él decía que andaba con Cristo, y aquí voy a hacer una pausa. Así hay muchas personas en las congregaciones que hablan de Cristo con sus bocas, que profesan decir que son de Cristo, pero sus vidas demuestran lo contrario. Y el mensaje de hoy es: detente por un momento, por favor. Detente y analiza hacia dónde se dirige tu eternidad. Detente por un instante, por el amor de Dios, porque esto no es un juego. Esto estamos hablando del destino eterno de tu vida. Detente por un instante, aunque vengas a casa de oración, aunque digas que eres cristiano, aunque hayas sido bautizado. Si tu vida no refleja a Cristo, detente para analizar a dónde va tu eternidad. Judas vivió 3 años y medio con Cristo. Comía con Cristo. Dormía en el huerto del Getsemaní juntamente con Cristo y los demás. Predicaba con Cristo. Fue enviado por Cristo. Y algunos creen que hasta milagros hizo y expulsó hasta demonios. Por eso cuando regresaban y se regocijaban y le decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No se regocijen por eso, dijo Jesús, mas regocíjense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuando muere Judas, tienen que tomar a un sucesor. Y los otros discípulos oran: Señor, guíanos, ¿quién va a ser el próximo que va a ser sucesor de Judas? Y Hechos, capítulo 1, versículo 24 y verso 25 nos muestra. Hechos 1, 24 y 25. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leerlo en Reina Valera 60 que usted tiene. Pero quiero pedirle a mi hermano que está en la proyección que nos ayude a ver lo que dice Hechos 1, 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí es cuando están orando para escoger al sucesor de Judas. Y vea lo que dice. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado. Y lea con cuidado lo que dice al final del versículo 25. Y se ha ido al lugar que le corresponde. Al lugar que le corresponde. Aquí la pregunta es: si un sicario entrara ahorita con un cuerno de chivo y nos rafagueara y nos muriéramos todos, ¿qué lugar crees que te corresponde ir? ¿A qué lugar crees que te corresponde ir? ¿Estás seguro que te irás con Cristo? ¿Tu vida demuestra que te vas con Cristo? ¿O saliendo de aquí eres de los que eres bueno para hablar barbajanidades? ¿O saliendo de esa puerta eres de los que eres bueno para observar lo que no está agradado a Dios? Para tomar lo que no es tuyo. El que no tranza no avanza. ¿Qué tipo de vida es la que nosotros nos hace ver que somos? ¿Qué tipo de vida es la que nosotros llevamos para decir cuál es el lugar que nos corresponde? Cada quien. Pero si tu vida no refleja a Cristo, estás muy a tiempo. Judas, dice la Biblia, se fue al lugar que le corresponde. Reina Valera 60 dice: para irse a su propio lugar. ¿Qué lugar? La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan
que ese lugar al que habla Hechos 1:25 es el infierno. Todos los seres humanos nacimos con la genética de la desobediencia a Dios. Fue la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos los seres humanos nacimos así. Entre tanto que estamos pequeñitos, como el bebé que presentamos hace un momento, no se ha desarrollado la genética pecaminosa, pero el chip ahí está, la programación ahí está, y tarde que temprano se va a desarrollar. Tarde que temprano se va a desarrollar el deseo por lo malo, el deseo por hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted por qué los mandamientos de Dios todos dicen no? No lo hagas, no mates, no robes, no mientas, no desees la mujer de tu prójimo, no digas chisme, no digas falso testimonio, no te inclines a dioses ajenos, no. Muy similar a lo que sucede con nuestros niños. Nuestros niños van empezando y empiezan a crecer. Y apenas tiene 1 año el chiquillo. Y rájale una cachetada a la mamá. Y ahí está lo demás. No, mijito. Pero por acá, dale otra. Apenas empiezan a caminar y ya le empiezan a gritar a las mujeres. Ay, mamachita. Grítale otra vez. Y los papás ayudando a que la genética de pecado se desarrolle. Es por eso que hace un momento dijimos a los padres, ¿tú te comprometes? Esto es muy serio. Es muy similar. Todos los seres humanos nacimos con ese chip integrado. Todos. De desarrollar lo malo. Todos. Entre tanto, somos bebés, hay inocencia. Porque no se desarrolla. Pero en cuanto se empieza a crecer, se desarrolla. Hay una cierta edad en la que se desarrolla el estado pecaminoso. Y todos los seres humanos nacimos así. Y según Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha leído usted ese versículo? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estábamos destituidos de la gloria de Dios, si estábamos destituidos de la presencia de Dios, pregunto, ¿qué lugar nos correspondía ir a todos nosotros? El infierno. Dígalo con convicción. El infierno. Pero por la gracia, la misericordia de Dios, alguien un día te habló de Cristo. Un día alguien te habló de Jesús y te dijo, Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él no quiere que te vayas, Él quiere que entiendas sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, que reconozcas que has violentado todas sus leyes. Tienes que reconocer que si mueres vas al infierno porque has violentado toda la ley de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo pagó la sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo pagó. Él murió en la cruz por ti. No solamente eso. Te rescató, según Colosenses 2:15. Públicamente nos rescató, avergonzando a principados y potestades. Los exhibió públicamente y clavó en la cruz el acta de los decretos que nos hacía a ti y a mí culpables y ahora nos hace inocentes por la sangre de Cristo. Y Él exclamó su último suspiro en la cruz diciendo, consumado es. Todo aquel que en mí cree es libre del infierno, es libre de la condenación eterna. El que cree en Cristo Jesús es salvo por su gracia y por su misericordia. Consumado es. Pero si hay alguien que rechaza, si hay alguien que decide no creer, si hay alguien que decide rechazar la salvación, decide no sujetarse a las leyes y estatutos de Dios, por ende violará las leyes de Dios. Por ende
le pertenece un lugar, le corresponde un lugar, conforme a lo que dice Hechos 1:25. Aunque esté el ataúd frío, aunque los familiares lloren, aunque se hagan rezos de esperanza, aunque todos digan, pero está en el cielo porque era buena persona. Déjame decirte algo. Los moralistas, entiéndase moralistas por aquellas personas que no secuestran, no roban, no matan, no son adúlteros, pero violan otras leyes de Dios. Déjame decirte que los moralistas también se van al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que había un hombre moralista, joven y rico, dice la Biblia. De hecho, la Biblia lo conoce como el joven rico. Y llega donde está Jesús, se hinca la rodilla, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Ojo, este hombre moralista sabía muy bien que no tenía vida eterna, que su destino eterno no era con Dios. Él lo sabía. Jesús le dice: los mandamientos sabes, no adulteras, no matas, no robas, no deseas la mujer de tu prójimo, honras a tus padres. Y el hombre le dice: Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta, le dice Jesús. Y hay quienes al leer la Biblia malinterpretan, que creen que lo que le faltaba era vender las cosas. No. Lo que le faltaba era nada más y nada menos que tener a Dios en su corazón y sus estatutos grabadas en su corazón. Porque para este hombre su Dios era el dinero. Porque para este hombre sus riquezas y su esperanza estaba en este mundo, no en Dios. Lo que Jesús hizo fue un ataque directo a su corazón. Le dijo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Entonces tendrás parte en el reino de los cielos. Deja todo y sígueme. Y la Biblia dice que el hombre se dio la media vuelta y se fue muy triste porque tenía muchos bienes, porque cumplía con cierta parte de los mandamientos morales aquí. Hay gente que cumple con los mandamientos morales. No roban, no matan, son fieles a sus esposas, a sus esposos, son moralmente buenos, moralmente ante la sociedad buenos, pero espiritualmente niegan a Dios, niegan el perdón, niegan la misericordia, niegan a Cristo, niegan la verdad, se inclinan a otros dioses. Y esas personas, cuando mueren, se van a su propio lugar, aunque hayan sido muy buenos en esta sociedad. El error de la gente, al no conocer lo que la Biblia dice, mantienen su esperanza diciendo: fulano de tal se fue al cielo porque era muy buena gente. O dígame, a alguien de los que están en este velorio, ¿a alguien de aquí alguna vez no le ayudó? ¿Te ayudó a ti? Sí, pues todavía le debo 1,000 pesos. ¿Te ayudó a ti? Sí, a mí me ayudó siempre. Y eso no garantiza la entrada al cielo. Eso no garantiza la liberación del infierno. Lo único que garantiza la entrada al cielo y la liberación del infierno es el sello de la sangre del Cordero inmolado, que haya sido lavado con la sangre de Cristo, aunque haya sido moralmente bueno en esta sociedad. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, no lo que me contaron por ahí. Vayamos a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si alguien no cumple con los estatutos de Dios, si alguien es moralmente bueno, pero su interior de la persona está podrido, la pregunta es: ¿cómo escapará del infierno? ¿Cómo? Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 29 en adelante. Los escribas y los fariseos de aquel tiempo eran gente moralmente buenos, socialmente buenos. Ante la sociedad eran buenas personas, la mayoría de ellos, no todos.
Pero un día Jesús se encuentra con un grupo de ellos y vea lo que les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Dicho de otra manera, hacen muy buenas obras. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Ah, qué malvados la gente de nuestro antepasado. Mataron a los profetas de Dios. Si yo hubiera vivido en aquella época, ah, caramba, yo no hubiera permitido que hubieran matado a ninguno de los profetas. Según esto decían ellos. Y dice el verso 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque perseguían a Jesús para matarlo. Pero Jesús sabía que acá entre la población decían, hoy si yo hubiera vivido en el tiempo que mataron y martirizaron a Isaías, que fue aserrado por órdenes de un malvado rey llamado Manasés, partido en dos. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, caramba, yo no hubiera permitido que mataran así a Isaías. Yo no hubiera permitido que hubieran tratado así como trataron a los profetas. Yo no. Y Jesús les decía, pero me persiguen a mí para matarme. O sea, moralmente ante la sociedad parece que son buenos. Y dice en el verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿A qué se refiere eso? Llenan la medida. Son exactamente igual que ellos. Viven exactamente igual que ellos, les dice Jesús. Aunque digan que ustedes no hacen, viven exactamente igual que ellos. Pudiérase decir que en este tiempo hay gente que diga, ¿cómo es posible que haya cristianos que murmuren de otros cristianos? Caramba, qué malos, yo no haría eso. Ajá. ¿Cómo es posible que haya hermanos que entre sí no se lleven bien? Caramba, oye, qué malos estos hermanos. Ajá. Cuidado. Y dice el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Yo sé que son de la misma talla, de tal palo, tal astilla. Lo terrible es que por vivir así, vea lo que dice el verso 33. Léalo con cuidado, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow, Jesús les dijo, se van a ir al infierno. No es mi deseo, yo no lo estoy diciendo con gozo, no, Jesús no lo estaba diciendo que, lero, lero, el gusto que me queda es que van a ir a parar al infierno. No. Porque en Ezequiel 18 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, no quiero yo la muerte del impío. Yo quiero que se arrepientan. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9, versículo 10 dice, Cristo no ha venido, aunque muchos lo tienen por tardanza, pero no ha venido, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que las personas se vayan al infierno. Dios no desea que las personas se vayan al infierno. Dios quiere que las personas sean rescatadas. Pero si la gente no se deja rescatar, ¿cómo escaparán? ¿Cómo escaparán? Eso es lo que Jesús les dijo aquí a estos fariseos. Pero él, siendo el Rey Todopoderoso, él tenía toda la autoridad para decirles serpientes, generación de víboras. Dice el pastor Chuy, a veces me dicen que la palabra de casa de oración es muy fuerte, pero yo nunca les he dicho serpientes y generación de víboras. Yo solamente les leo lo que está escrito. Pero Jesús, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Él tiene todo el poder y la autoridad para decir lo que Él quiera, como Él quiera, quien Él quiera. Y Él le dijo a estos hombres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Escaparán ustedes? Si siguen en ese tipo de vida, no escaparán, les dice Jesús.
O sea que hay un lugar. O sea que la Biblia dice que hay un lugar. Hay un lugar de condenación. Hay un lugar de castigo eterno. Hay un lugar. ¿Qué dice la Biblia? Estamos por el primer tema. ¿Cuántos vienen? Dios lo sabe. Mire, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen, anuncien la salvación en mi nombre. Vayan y anuncien a todas las personas y de hacer discípulos a todas las naciones. Predíquenles de la salvación en mí, les dice Jesús. El que crea será salvo y el que no, pues será condenado. Pregunta, ¿condenado a qué o a quién? Pero a veces leemos la Biblia como algo superficial. Hay una condenación eterna. Y la condenación eterna está por no creer en Jesucristo. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Pero la esperanza es que mientras que estés en vida, puedes librarte de ese lugar. Judas se fue a su propio lugar. Por eso que debemos de tener entendimiento, como les platicaba de aquella historia cuando estaba instalando yo un vidrio para carros en mi trabajo secular, cuando me daba más tiempo el Señor de hacerlo. Yo estaba instalando y el dueño del carro tenía ahí el estéreo y un corrido. Y al hombre del corrido lo habían matado por andar en el crimen organizado. Pero en el inter del corrido, el del acordeón ahí está, y el que canta manda un saludo y dice: y un saludo para mi compa que desde el cielo nos cuida el negocio a nosotros. Y yo no pude evitar sonreírme. Y el hombre me miró y le baja. Y el Espíritu Santo me dice: ándale, ahí está la oportunidad. ¿De qué se ríe, oiga? No, es que se me hace curioso. ¿Qué se le hace curioso? Que el personaje del corrido está en el cielo y todavía está cuidándoles el negocio a los de abajo. ¿Y qué no es eso así? Bueno, la Biblia dice que no. Y según la Biblia, ¿dónde está el del corrido? Si no se arrepintió, si tuvo algunos 3, 4 segundos de habilidad cerebral y tuvo conocimiento y pudo haber dicho: Padre, perdóname, no me dejes morir en pecado, me arrepiento. Pero si la muerte fue fulminante, si el impacto de bala fue fulminante y no tuvo oportunidad de hacer nada, está en el infierno. Pero ¿y el del corrido? No, el del corrido puede escribir lo que quiera, pero el dedo de Dios mandó escribir su Biblia. Y tú puedes creer lo que quieras. ¿A poco, oiga? Y apaga el estéreo el hombre y me dice: eso está interesante. Usted no tiene idea las veces que tuve la oportunidad de evangelizar a personas. Bueno, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar: vayan, prediquen la salvación, y el que no cree habrá condenación. Jesús les dice a sus discípulos: les digo algo, los van a perseguir porque el mensaje no les va a agradar a la gente. Incluso los van a matar, pero no teman, sigan adelante. Pero vamos a ver en qué palabras se los dijo según Mateo 10:26. Mateo 10:26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No les teman, sean valientes y prediquen. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. ¿A qué se refiere eso, lo que os digo en tinieblas? Se refiere lo que les digo aquí en este cuarto donde estamos cenando. Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, vengan acá. Vengan, Andrés, siéntense aquí. Miren, vayan y digan que hay salvación en mi nombre. Lo que los digo en tinieblas se refiere, quizás se los decían alguna noche donde no había ninguna lámpara encendida. Vayan y díganlo a la luz, se refiere a la luz del día. Proclámenlo, que en Cristo está la salvación. Proclamadlo desde las azoteas, dice el final del verso 27, verso 28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo. Los van a matar por predicar el evangelio. El evangelio no muy bien recibido por las personas. ¿Por qué? Porque lo primero que es evidenciado es el pecado. Lo primero que es evidenciado es que yo soy pecador. Y reconocer que yo soy pecador de entrada, no, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decir que yo si muero voy al infierno? ¿Estás loco? ¿Te irás a ir tú? Yo no. ¿Por qué? Pues yo no soy tan malo, no robo, no fumo, no mato. Yo no me voy. Seré tu nana y tú, pero yo no. Y causa eso. Pero hay lugares en los que actualmente los matan por predicar el evangelio. Y Jesús les dice, no teman. No les teman a los que los pueden matar en su cuerpo. No les teman. Pero vea lo que dice al final del verso 28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quiero aclarar algo. Aquí la idea no es que se le tenga fobia a Dios, porque la palabra temer aquí viene del griego phobos, de donde se deriva la palabra fobia, que es ese miedo excesivo a algo. Aquí la idea no es que se le tenga miedo fóbico a Dios, no, sino que nos debe de dar fobia el pensar el haber podido llegar al infierno. Fobia. Fobia de saber que Dios en su justicia dará a cada quien lo que merece. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Pero siempre he puesto este ejemplo. Como dice el pastor Chuy, lo he puesto 20,000 veces, pues ahí va 20,001. Es como aquel maestro que tiene 50 alumnos y la clase es para todos. La enseñanza es para todos, pero 25 de ellos son muy flojos. Llegan tarde, no participan, se la pintean, se la perrean, no sé cómo le llamen. En mis tiempos se la pinteaban y no entraban, no participan. Los otros 25 son dedicados, puntuales, participan y hacen trabajos. Se llega el día del examen, obvio es el resultado. Los 25 negligentes pues truenan y los 25 dedicados pues aprueban. Y el maestro lo único que hace es entregarle el resultado a cada quien. Y los que reprobaron no tienen ninguna cara de venir y decirle al profe, oiga profe, ¿y por qué me reprobó? Y el profe le dirá, no mijito, yo no te reprobé. Simplemente te estoy dando el resultado de lo que tú decidiste. Esto es tuyo, yo te lo doy. Es igual con Dios. Nadie le va a poder decir a Dios desde el infierno, ¿por qué me enviaste a este lugar? No, yo no te envié, solamente te di el resultado de lo que tú decidiste en vida. Ese fue el lugar que tú escogiste. Porque alguien dice por ahí, ¿cómo el Dios de amor manda a las personas al infierno? No, Él no manda a nadie, solo les da el resultado. Fulano de tal, a tu resultado, pasa, bendito seas. Pasa el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale. Fulano de tal. Toma, ya sabes, al lugar. Mándelo al propio lugar que Él escogió. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que se refiere. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo. No porque Él quiera hacerlo, sino porque Él da el veredicto de lo que a cada quien le corresponde. Para los predicadores del evangelio de la salvación en Cristo Jesús, no debe de ser mayor el temor a ser rechazados por predicar la salvación en Cristo. Un pastor no debe de temer predicar la verdad de la palabra. Es que tengo temor que los hermanos se me vayan porque la palabra dirán que es muy dura. A Jesucristo le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¡Qué duro! Pablo escribió en su carta primera a Timoteo capítulo 4 versículo 1. En los postreros días la gente querrá escuchar lo que tenga comezón de oír, lo que les agrada.
Poco se predica del infierno en las iglesias en este tiempo. Poco se predica del pecado, del arrepentimiento y de la salvación. Se predica más de la prosperidad, de lo que tú quieras, de lo que tú anheles, de lo que tú desees, anclados a este mundo. Y nuestra patria no está en este mundo, está en el cielo, donde mora Cristo para siempre. Y nuestros ojos deben de estar allá en lo alto, donde está Cristo, para vivir y morar para siempre con Él. En este mundo yo no espero nada bueno, nada. Pero vivimos en este mundo y entre tanto hay que vivir con inteligencia y valentía, predicando el Evangelio, la salvación en Cristo, para que más personas eviten ir al infierno. Así que no se debe de tener temor. Si tú eres pastor, si tú eres un predicador, si tú eres un expositor de la palabra, no temas hablar la verdad. Uno de los grandes expositores del antiguo tiempo, no sé, no recuerdo si fue Martin Luther King o si fue Charles Spurgeon, fue quien dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Eso es mucho mejor. Así que Jesús les dice a sus discípulos: prediquen la verdad y prediquen con valor y no se detengan y exclámenlo, lo que digo aquí en secreto, publíquenlo desde las azoteas, díganlo a la luz, digan que hay salvación en mí, digan que el que me rechace hay condenación, digan que yo no quiero la muerte del impío, hablen de que yo quiero salvarlos, pero háblenlo de una forma desesperada por el amor de Dios. Predíquenle a la gente que si se muere sin obedecerme, hay un lugar donde va a sufrir eternamente, terriblemente, horrible lugar. Leímos en Lucas 16, 22. Este horrible lugar, yo no deseo que mis hermanos vengan aquí. Por favor, alguien avise a mis hermanos de este horrible lugar. Es un horrible lugar del cual Cristo nos viene a salvar. Y debemos predicar con valor. Pastor, no hables de eso, la gente se te va a asustar. Se van a asustar más cuando lleguen al infierno por haber escuchado un evangelio light. Se van a asustar más cuando lleguen al infierno por haber vivido una vida lejana de Cristo. Preferible que se asusten un poquito hoy y se alineen a la voluntad de Dios. Así que si tú eres predicador del evangelio, no andes predicando mentira. Predica que Cristo quiere salvar a los perdidos. Predica que hay condenación sin Cristo. Predica que hay salvación en Cristo, misericordia en Cristo. Eso debemos predicar. Dice en este mismo evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 32. Esto es lo que va a suceder, les dice Jesús a sus discípulos. Tanto los que van a predicar, no sean cobardes, hablen con verdad. Y los que escuchen el evangelio, decidan qué quieren hacer. Mire, usted tiene toda la autoridad, bueno, tiene todo el derecho, no la autoridad, digamos, en cierta forma. Usted tiene todo el derecho de parte de Dios de creer lo que estoy predicando o no creerlo. Usted puede salir de esa puerta diciendo: pastor, está loco, yo sigo viviendo mi vida como a mí me dé la gana. Usted tiene toda la libertad de hacerlo, porque eso es un regalo que Dios le ha dado, que se llama libre albedrío, voluntad propia. Usted puede hacerlo, pero va a llegar un día en que comprobará si esto fue así o no. Por eso debemos de ser valientes para predicar, y el que escucha sea valiente para decidir. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El ser cristiano es de valientes. Es de valientes. Es de valientes tomar la cruz y seguir a Cristo. Es de valientes dejar la antigua manera de vivir y reflejar a Cristo. Es de valientes. Por eso dice en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, hay conocedores de la Biblia estudiando para este tema. Me gusta escuchar predicadores del tema, me gusta ver qué Dios me habla, cómo ampliar, me gusta estudiar, buscar en el diccionario bíblico definiciones. Y me encontré que hay predicadores de la Biblia que creen ellos, y predicadores de sana doctrina, predicadores de buena enseñanza,
algunos de ellos creen que algunas citas bíblicas hablan que el castigo en el infierno será proporcional al conocimiento y a las oportunidades que recibieron para ser salvos, pero rechazaron a Jesús. Repito esto. Hay predicadores que creen que el castigo en el infierno será proporcional a las oportunidades que tuviste, a las veces que escuchaste el evangelio, pero aún así decidiste vivir tu vida como te dio tu gana. Se cree que el castigo es proporcional. Ojo, con esto no vaya usted a pensar, entonces va a haber ciertas áreas de refrigerio en el infierno. No, sino que el castigo será de peor en peor, de aumento en aumento, pero no hay ninguna área de refrigerio, porque Lucas lo menciona como un horrible lugar. ¿De dónde se toman algunos predicadores para creer eso? Toman algunas citas como Mateo 11, 20, lea conmigo. Mateo 11, 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Este fue Jesús, porque no se habían arrepentido. Y comenzó a reconvenirles diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Por eso se cree que el castigo en el infierno va a ser proporcional. ¿Cuántas veces escuchaste que Cristo te quiso salvar? ¿Cuántas veces Cristo tocó a tu puerta y te dijo: arrepiéntete de ese mal camino, haz las cosas como a mí me agrada, deja la barbajanería, deja la pornografía, deja la violencia, deja la mentira? Yo estoy aquí para ayudarte, para salvarte. Toma tu cruz, sígueme, déjalo, yo te quiero salvar. Deja esa vida. Pero ¿cuántas personas decidieron? Tú tu vida, yo la mía. Y dice en el versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra no hubieran sido quemados si hubieran tenido las oportunidades que tú tuviste, si hubieran arrepentido. Pero muchos han tenido tantas oportunidades y ni aún así se arrepienten. ¿Qué es lo que dice el verso 24? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No tienen excusa, porque se les explica la Biblia con peras, con manzanas, y se les habla: vivan una vida conforme a la voluntad de Cristo. Cristo te quiere salvar. La vida es incierta. Hoy estamos, mañana quién sabe. Y el asunto es: ¿cuál será tu propio lugar? ¿Cuál será tu lugar eterno? Y esto es un llamado de advertencia con urgencia. Con urgencia. El día de salvación es hoy. El día de misericordia es hoy. El llamado, la oportunidad de la salvación en Cristo es hoy, no mañana. Hoy, porque el día de mañana es incierto. Ay de vosotros, dice Santiago, los que decís: mañana iremos a tal y cual ciudad y haremos esto y lo otro, ganaremos dinero. Cuando Dios dice: más bien deberíais de decir: si Dios quiere. Porque si Dios quiere, terminamos el día de hoy. Y si Dios no quiere, corte el hilo de la vida. ¿Y cuál será tu lugar eterno? ¿Cuál? La pregunta es: ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios? ¿Cuántas veces te ha llamado Cristo?
y has dicho, luego, mañana. Nada más asegúrame si tienes el día de mañana asegurado. Hay mayor condenación entonces, porque Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, no se hagan maestros ustedes porque recibirán mayor condenación. ¿A qué se refiere eso que dice Santiago 3:1? Entre más sepas de la Biblia, más estás comprometido a obedecerlo. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y entre más sepas y menos hagas, más se te va a llamar a cuentas. Alguien pudiera decir, mejor no hubiera venido. Bueno, el asunto es de que si estás en Cristo, igual vas al mismo lugar. El beneficio de saber más es que por el oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es lo que tú crees, en quien tú crees. Y es bueno que creas en Cristo. Pero si tú quieres seguir creyendo que el infierno es mito, es leyenda, es mentira y que es un lugar de parranda, que allá está Chalino, todos los artistas mundanos que han muerto y allá hay fiestón y hay pachangón, pues allí quiero estar. Eso es una mentira, porque la Biblia lo menciona como un horrible lugar. Y Dios no quiere que vayas ahí. La Biblia dice con claridad que el castigo es eterno en el infierno. Debemos vivir agradecidos de ser salvos de ir a ese lugar. Y cada día debemos de quitar más de nosotros las cosas que nos arrastraban a ese lugar. Por agradecimiento, Señor, como esta boca te alaba los domingos, pero acá dice tales y cuales sandeces entre semana en casa. Debo quitar estas palabras de mi boca. ¿Cómo debo yo vivir? Debo quitar esas cosas que mis ojos son arrastrados a ver. Debo quitarlo en agradecimiento porque yo iba hacia ese lugar, pero tú me rescataste para que ya no viva en el pecado. Y debemos vivir agradecidos de que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable por la gracia y la misericordia de aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos predicar el evangelio apasionadamente por el amor de Dios. Debemos predicar con carácter de urgencia. Esto es urgente, hermanos. No lo tome como un culto más del domingo. No lo tome como, vamos a ir a ver qué nos dice este pastor ahora. Esto es serio. Esto es un asunto de vida o muerte. Y debemos vivir agradecidos, viviendo cada día. Dice Marcos capítulo 9 versículo 43. Marcos 9:43 dice, y quiero explicar que aquí habla con hebraísmos, así como tenemos mexicanismos. ¿Sabía usted que la expresión cuando se timbra el teléfono y decir, bueno, ¿sabía usted que solamente existe en México? No existe en ningún otro país decir, bueno. Por eso se le llama mexicanismo. Porque antes, años atrás, cuando la telefonía no tenía buena recepción, una llamada no se enlazaba directa, se enlazaba con una operadora. Y la operadora le preguntaba al que estaba del otro lado, ¿es buena la señal? ¿Es buena? Y el otro decía, ¿es bueno? Le preguntaba al otro que estaba del otro lado, ¿es bueno? Ok, hablen. Y ya después se fue haciendo costumbre. Bueno, ya la operadora preguntaba, ¿es bueno? Y el otro respondía, bueno. Y el otro le preguntaba al otro, ¿es bueno? Bueno, ok, hablen, ya. Pero se quedó. Se quedó. Ahora usted timbra el teléfono y lo primero que dice, ¿bueno? ¿Bueno qué? ¿Bueno qué? Pero se hizo un mexicanismo. Como hay un mexicanismo que también que se dice, te cayó el 20. Si tú le dices en inglés a alguien, ¿cómo se dice? ¿Te cayó el 20, hermanos, ahí?
Quítese el cubrebocas y dígalo más. You got the 20 down. Ay, el pastor habla inglés, el indio. You got the 20 down. Y el gringo te va a decir, what? Porque es un mexicanismo. Leer la Biblia tenemos que entender que hay hebraísmos. Y no los debemos de tomar como algo literal cuando a veces es algo que es hebraísmo. Y a veces es mezclado el hebraísmo con algo real. Y la cita bíblica que vamos a leer a continuación es una de esas. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. A ver. Está diciendo aquí la Biblia que si tu mano es cortarte la mano. No, espéreme. Hay gente que le falta un brazo y son re buenos para pecar. Hay gente que con un brazo son re buenos para pecar. Hay gente que sin ningún brazo son re buenos para pecar. ¿A qué se refiere entonces? El hebraísmo se refiere a: quita de tus hábitos de tu mano lo que te podía arrastrar al infierno. Deja de estarle dando clic a esos videos de pornografía. Deja de estar haciendo esas señales obscenas en la calle cuando te enojas. Deja de estarle diciendo a tu esposa y a tus hijos: te voy a tumbar todos los dientes. Quita de tu mano, corta con esos hábitos de la mano. Porque por ese estilo de vida ibas directo al infierno, pero Cristo te ha rescatado. Él es mejor. El hebraísmo daba a entender eso. Mejor es entrar manco, hablando y aplicándolo literal. Pero el asunto es que no tienes que cortar. Imagínate a alguien que diga: pastor, es que yo soy muy habituado a la pornografía. Y bueno, pues es que en mi teléfono, pues hermano, pues para evitar eso, pues córtate la mano. Es que la Biblia dice y córtate la mano. Obvio que no. Pero dice ahí que el infierno tiene un fuego que nunca se apaga. Eso es lo que me llama la atención. Y vamos a ver lo que dice el verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano aquí, la mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan en que se refiere a las memorias. Se refiere a los recuerdos. Se refiere que las personas que están en el infierno nunca olvidarán las veces que se les dijo: acepta a Cristo, toma tu cruz y síguelo, deja esa vida. La gente en el infierno estará diciendo: caramba, tan solo el día de ayer me predicaron antes de morir y yo pude haber decidido por Cristo. Y ese gusano les carcomerá por la eternidad. Pudiste haber sido. ¿Se acuerdan del rey Agripa? Aquel rey que le dijo al apóstol Pablo: Pablo, qué bueno eres para predicar el evangelio, por poco y me persuades a que sea cristiano. Si ese rey murió sin arrepentirse, tiene más de 2000 años en el infierno diciendo: por poquito yo no estuviera aquí. Estuve así de librarme de este lugar. Pablo me predicó del evangelio. Pablo me predicó de Cristo. Estuve así de no estar en el tormento eterno. ¿Cuántas veces se te ha predicado a ti de que vivas una vida conforme a la voluntad de Cristo? En el verso 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. No se refiere a que te cortes el pie, eso es un hebraísmo. Se refiere: corta con esos pasos, corta con ese camino que te lleva a una vida lejana de Dios. Corta con ese tipo de amistades. Corta con esos hábitos, corta con eso. ¿Por qué? Dice ahí: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado otra vez. Y yo quiero que note que esas letras están en rojo en su Biblia. Y cuando están en rojo, no todas las Biblias, pero las que están en rojo,
las que tienen una Biblia que está en rojo. ¿Qué significa? Yo lo he explicado muchas veces. Son palabras habladas directamente de la boca de Jesús. Jesús es el que está hablando. Corta con ese estilo de vida para que no te vayas al infierno, porque allí el fuego nunca se apaga. Corta con lo que ves. Corta con lo que caminas. Y ve lo que dice el verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Y otra vez vuelve a decir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Saca de tu vista ese hábito de cosas que andas mirando. Deja de estarte levantando temprano para ver a la vecina que se levanta en pijama todavía. Deja de estar mirando esos videos que no te dejan nada. Deja, corta, saca de tu ojo eso. Porque por hábitos y estilos de vida como ese, personas infringen la ley de Dios y por eso son merecedores de las sanciones de ir al lugar que está preparado para los que violen las leyes de Dios. Corta. Por eso es de valientes. Y como dije hace un momento, en el infierno habrá gente moralista, conforme lo que dijimos de aquel joven rico que está en Marcos 10, 17. Habrá gente moralista. Y para apuntar para el final, por fin se va a callar el pastor. Ya saben que cuando decimos que vamos apuntando para el final, ¿cuánto falta? Cuando el pastor dice apuntando para el final es que todavía le faltan 40 minutos. No es cierto, hermanos, sobre todo los nuevos van a decir, ¿dónde venimos a dar? No. ¿Pero a cuánto nos está hablando Dios? Que bueno, ¿está conociendo más del infierno? Mejor conocer ahorita aquí en la palabra. Bueno, se dice de un pastor predicador de sana enseñanza que dijo, si la gente entendiera lo que es realmente el pecado, no se extrañarían de que Dios les dé el castigo en el infierno a cada pecador que muere sin arrepentirse. Más bien se asombrarían del gran amor con que Dios lleva a pecadores arrepentidos al cielo. Le cayó el 20. Porque los mire como que no les cayó el 20. Si la gente entendiera lo que realmente es el pecado, no se asombrarían de que Dios les dé el veredicto final del infierno. Más bien se asombrarían del gran amor y la misericordia con la que Cristo lleva almas hasta el cielo. Bueno, el que entendió, entendió. Entonces, al predicar este tipo de mensajes, nos encontramos solamente con dos tipos de personas. Aquellos que en vida le dicen a Dios, te creo, hágase tu voluntad. O aquellos que después de morir, Dios les dice, hágase tu voluntad. Al fuego eterno. Porque fue lo que tú decidiste. Por tanto, debemos decidir hoy en vida, antes que sea demasiado tarde. Mañana es incierto. Y el mensaje no es para que tú aceptes a Cristo por miedo. Pues el pastor me encerró en una burbuja y no tuve para dónde hacerme. Y tuve que decir que sí. ¿Sabe que a mí no me gusta mucho eso de que es bueno, es bueno? Estuve platicando con unos pastores en estos días. Pastor, fíjate que fui a una campaña y el pastor me platicaba emocionado. Y cuando hice el llamado al arrepentimiento, dice, ¿qué crees? Pasaron 145 y gloria a Dios porque 145 fueron librados del infierno. Le digo, ok, solo hay que ver que en los próximos meses demuestren que realmente fueron librados del infierno. Pero pastor, ellos declararon con su boca. Sí, pero eso no lo es todo. Jesús no dijo, serán conocidos por lo que declaren con su boca. Jesús dijo,
por sus frutos serán conocidos. Ciertamente con la boca confesamos, pero nuestra vida da testimonio. Y no es del que diga nada más, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo. No, pero sí quiero yo hacer el llamado. Yo sí quiero hacer el llamado. Y a veces decimos, pastor, ¿y es necesario que levante la mano y que pase al frente? ¿Sabe que he conocido personas que han recibido a Cristo en la quietud de su silla? Han hecho una oración sincera ya sin levantar la mano. Y qué bueno, no estoy en contra de que si levanten la mano y alguien quisiera decir, pastor, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero ser librado del infierno, yo quiero vivir una vida, yo quiero aprender más de Cristo, yo quiero conocer más del Señor. No tenemos nada en contra de ello. Pero hay predicadores que casi obligan a los pastores, a los hermanos. Y otra vez, y voy a decir una vez más, y voy a decir otra vez, y no quieren. Entonces no se les puede obligar. Solamente sean conscientes de lo que se les dijo. Y el día que mueras, te vas a llevar en la mente. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad? Ay de ti, Betsaida, Corazín, Capernaum, porque cuántas veces tuviste la oportunidad y no quisiste. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces toqué a la puerta y te dije, aquí estoy a la puerta, yo llamo para entrar contigo y cenar contigo? Y no quisiste. Pero ¿cuántas veces se dirá, sí quisiste? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. ¿A dónde irás? ¿Sabes que Jesús es el único que te puede librar del infierno? ¿Sabes que no hay otro nombre escrito en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús? ¿Sabes que no hay otro camino, otra verdad y otra vida? ¿Sabes que nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabes que Jesús es el único que murió en la cruz para darte salvación y vida eterna? ¿Sabes que no hay nadie más? Por eso a nadie más se le rinde culto, adoración, alabanza, y nadie más te puede salvar. Ninguna. Por eso hoy yo hago ese llamado a la conciencia de las personas que están aquí. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, hoy Jesucristo te dice, vine a buscarte para salvarte. Porque no quiero que vayas a ese horrible lugar. Voy a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no os dejaré huérfanos. Mi Espíritu Santo estará con ustedes, quien os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les recordará todas las palabras que yo os he hablado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que en mí cree no vendrá a condenación, sino a vida eterna. ¿Quieres rendirte a Jesús? ¿Hay alguien que quiera decirle? Quizá tú se lo puedas decir desde tu silla, pero quizá habrá alguien agradecido que quiera pasar al frente y decir: gracias, mi Señor,
porque me trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable y me diste el más excelente nombre que un ser humano pueda recibir: Hijo de Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo, por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Dejamos un tiempo abierto.